Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Comienzo repitiendo lo que dije en el último audio, que es que seguimos castigados por YouTube durante 2 semanas, no podemos publicar, y luego la cuenta de YouTube sigue pendiente de un hilo, porque si en 3 meses nos vuelven a notificar que hemos sido malos y hemos hecho lo que hay que hacer, que es hacer vídeos idiotas. Entonces, como hacer vídeos profundos que muestran cómo funciona el sistema no está bien, está mal, ¿no? Pues se inventan una excusa que tienen ya preparada en el repertorio de normas para cargarte, decir que has incumplido las normas por una u otra razón, pero esa no es es una simple excusa para quitar de en medio a todo aquel que no entra en toda la lógica del vídeo idiota, de la desinformación, de la superficialidad, del que copia y pega. Es decir, cualquier apuesta verdaderamente profunda, personal, crítica con el sistema, acaba siendo censurada apenas empieza a tener cierta repercusión, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sigo diversificando producción en distintos ámbitos. No hay mal que por bien no venga. El que nos corten los vuelos, a lo mejor hace que desarrollemos otro registro, ¿no? Y hemos escrito recientemente una síntesis sobre la androginia, que es de lo que quería ocuparme hoy, ¿no? Pero ya digo, por cerrar esta introducción, insisto en que los que queráis seguir en contacto con todo lo que estoy produciendo, os recomiendo y os agradecería que os inscribierais en particular en el blog deliriusheterotopias.blogspot.com, porque es, yo creo, de todos los medios que ahora tengo, el que más garantías tiene de seguir estando, y el que además me permite a mí, por una utilidad, acceder a los mails con los que os inscribís, cosa que no puedo hacer ni en Facebook, ni en YouTube, ni en iVoox. Por lo tanto, si queréis seguir en contacto, como es posible que me sigan cerrando cuentas y tal, pues os recomiendo que os apuntéis en una ventana que aparece al entrar en el blog, deliriusheterotopias.blogspot.com, que dice suscribirse al sitio. Y ahí podéis meter vuestro correo electrónico y yo entonces tendré una lista de correos y os podré actualizar si la cosa se complica y me cierran otras cuentas, ¿no? Entonces, como digo, hoy querría ocuparme de la androginia, ¿no? Después de este artículo que he escrito, que yo creo que es una síntesis interesante, una síntesis, un artículo largo, o un libro corto casi, ¿no? Donde, de alguna manera, después de haberme ocupado del tema bastante, creo que llegó a una especie de comprensión más o menos compleja y más o menos integral del fenómeno del androginismo a muchos niveles, ¿no? Porque en el libro Sacrificios y hierogamias yo me ocupé ya del tema a nivel más teórico y más desde el punto de vista de una mecánica hierogámico-sacrificial genérica, tradicional, digamos, de las sociedades tradicionales, tal como la encontramos en la mitología, en los rituales de la antigüedad, de misterios y algunas incursiones en la alquimia, donde el tema del rebis, por ejemplo, es una de estas expresiones, pero sigue siendo central hoy y es central en el transhumanismo, ¿no? De hecho, para mí el androginismo, es decir, la agenda androginizadora, en definitiva, o androginizante, como lo queramos llamar, es central en el transhumanismo y es de lo que quería ocuparme, ¿no? Normalmente el transhumanismo se entiende desde su dimensión tecnológica, ¿no? La mayoría de la gente que habla del transhumanismo, yo creo que tiende a interpretarlo como un fenómeno marcadamente tecnológico, ¿no? Es decir, yo creo que quizás sea demasiado estereotipo, pero cuando se habla de transhumanismo viene a la mente un hombre, un humano
mejorado, entre comillas, yo creo que es más bien empeorado, pero implementado tecnológicamente, con tecnologías sofisticadas, ¿no? Biotecnología, microchip, nanopartículas, toda una lógica de control del comportamiento desde las ondas electromagnéticas, la geoingeniería, los chemtrails, el HARP, otras tecnologías más sofisticadas. Pero básicamente es el control del comportamiento del sujeto, del individuo y de las sociedades, ¿no? Que tiene que ver también todo esto con cómo se toman datos de determinados individuos y luego se replican en otros, etcétera, ¿no? Es un fenómeno complejo, pero se tiende en general, yo creo, a comprender el transhumanismo como una especie de añadido tecnológico a la naturaleza humana, ¿no? Y yo creo que es así, es verdad que el elemento tecnológico es muy importante en el transhumanismo, es decir, el control de las sociedades, digamos, naturales, físicas, desde la información, desde los datos, ¿no? En fin, es el Internet de las cosas, teniendo en cuenta que, en definitiva, el transhumanismo consiste también en convertirnos en cosas, ¿no? Y con eso llegamos al género, como vamos a ver ahora, y al androginismo, ¿no? Pero, como digo, yo creo que mucho más importante que esta dimensión tecnológica, para comprender verdaderamente lo que significa el transhumanismo, para mí es esta dimensión del androginismo, que en definitiva, como voy a tratar de mostrar, es lo que significa el género. Es decir, en definitiva, el género coincide con el andrógino, ¿no? Es decir, entonces, sobre todo en este artículo, esta síntesis que hago, ¿no? Porque esto podría tener desarrollos mucho más elaborados a nivel de tecnología, de cómo las tecnologías van a influir. Pero yo sigo pensando que en la base de todo eso, es decir, que toda esa tecnología se superpone, toda esa tecnología digamos, transhumanizante, de la que hoy estamos ya empezando a ver muchas cosas y que va a seguir implementándose, ¿no? Control a través de la ingeniería genética, etcétera, biotecnología. Insisto, yo creo que se superpone sobre una dimensión más importante y más central y de más largo alcance, que remite a milenios, que ha estado siempre presente en las religiones, en movimientos esotéricos, en la alquimia, hablábamos del Rebis, y luego estaba en los misterios, en muchas religiones paganas, donde era muy importante todas las transformaciones de sexo, diosas barbudas, dioses femeninos, el hermafrodita, ¿no? El término viene del ámbito griego y egipcio, etcétera, pero sigue siendo central hasta el día de hoy y, como digo, sobre eso se superpone el elemento tecnológico, ¿no? Yo parto de todo esto de una especie como de petición de principio, dirían unos investigadores, pero aquí es más bien petición de final, es decir, parto de una especie de asunción. Muchos criticarán este método, pero es mi método, es muy de estómago, como lo hago yo todo, que es partir de la base de cuál es el objetivo de la agenda en la que estamos inscritos, ¿no? Y la gente dirá que es una locura, que es una barbaridad, que cómo voy a decir esto, pero sin embargo, a mí resulta que una vez postulado ese fin, ¿no? Es decir, todo encaja, ¿no? Es decir, hay una especie ya digo, es como una petición de principio, en realidad es una petición de final, es decir, de finalidad, petición de finalidad. Asumimos que hay una finalidad y entonces todo encaja y todo se hace transparente, ¿no? Y todo confluye, ¿no? Confluyen distintas dimensiones de todo este fenómeno. Confluye capitalismo, con satanismo, con transhumanismo, con androginismo, etcétera, ¿no? Y ese fin encubierto de las élites desde antiguo, que de hecho está también en el centro de todo del misterio. En el fondo ese es el gran misterio. El misterio es el encubrimiento de la agenda, ¿no? Probablemente el que quiera creer en ello o en un más allá,
probablemente tiene que ver con otras entidades que se están alimentando de alguna manera de la especie humana, ¿no? Y si no, da igual, también nos vale, porque habría una élite humana muy reducida que le interesa lo que voy a decir, que es que básicamente el objetivo de toda esta agenda androgenizadora, de todo este transhumanismo, que se remonta, como digo, a milenios, es finalmente desfertilizar a las sociedades humanas profanas. De eso ya he hablado mucho en mi libro, en el nombre del falo y del ano y de la matriz transhumana, hablo de este tema, ¿no? El subtítulo es el sacrificio de la maternidad natural y el nacimiento del infrahumano, ¿no? Entonces, una vez que se asume que el objetivo de las élites es desfertilizarnos, es decir, que no tengamos hijos naturales, que los hijos los tengan los laboratorios, ¿no? He releído recientemente, por cierto, la obra de Aldous Huxley, Un mundo feliz, y nos lo está diciendo Huxley, que es un insider de primera fila, ¿no? Su linaje, la familia, el hermano en la UNESCO, etcétera, ¿no? Julian Huxley, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, nos lo está diciendo, claro, en Un mundo feliz lo que tenemos es el que ya la maternidad es una cosa obscena, es una cosa que da asco, ¿no? Es decir, de la misma manera que hoy determinadas cosas como el incesto, como... Entonces, una vez que asumimos ese final, todo encaja, ¿no? Entonces, yo creo que en eso consiste el androginismo, pero en eso consisten también muchos de los movimientos, digamos, de género que estamos viendo hoy, ¿no? Es decir, yo creo que toda la teoría de género, que para mí es una teoría tóxica, es una teoría basura, construida en buena medida por fanáticos y por, en muchos casos, programados mentales mediante trauma. Toda la teoría de género, la violencia de género, todos los movimientos de género en general, LGBT y las 40.000 siglas que se siguen inventando, todas de manera oculta, y muchos de ellos no lo saben, están metidos en una especie de ola, en una especie de por cierto, nos lleva lo de la ola al Ripple y al tema del dinero del cripto, del modelo cripto, sistema cripto, ¿no? Blockchain y todo eso, ¿no? Pero no quiero ahora desviarme, pero está muy relacionado también, ¿no? Pero en definitiva es una especie de agenda oculta que acaba haciendo que muchos trabajen para eso sin saber que lo están haciendo, ¿no? Entonces yo aquí afirmo que toda la gente que está a favor del género, trabajando por las teorías de género, por el feminismo, por los movimientos LGBT, apoyando este androginismo, están metidos en una especie de tremenda ola de programación mental mediante trauma a distintos niveles, porque juegan, como siempre decimos aquí, un papel central, una distinción muy clara entre programados duros y programados blandos, o no tan clara, ¿no? Hay veces que hay casos intermedios. Pero finalmente lo que están haciendo todos ellos es llevarnos a... Es decir, si verdaderamente lo supieran, seguramente muchos dirían, pero bueno, vamos a construir una sociedad de robots. Lo vemos en la película Matrix también, ¿no? Pero la referencia clásica es Un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Entonces, una vez que entendemos eso, se entiende todo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo como élite? Primero, ¿qué tengo que hacer yo como élite si quiero que se cumpla esa agenda milenaria, que es esclavizar a la sociedad, convirtiéndola en ganado cibernético, ¿no? Donde, como decíamos, confluye capitalismo, transhumanismo, androginismo, ¿no? Porque acabo produciendo y dando nacimiento, es decir, hago que desaparezca el nacimiento humano y se convierta en producción industrial. Por lo tanto, termino de convertir algo que ya estaba casi conseguido, termino de convertir ya completamente al humano en una mercancía porque lo produzco y por lo tanto lo poseo, ¿no? Y por lo tanto lo esclavizo completamente, ¿no? Otra cosa es que luego haya matices y a las élites, es decir, como nunca es declarado y como siempre se trata de funcionar haciendo que el propio esclavo, de alguna manera, es decir, que el propio programado no sepa que lo es, pues lo que voy a hacer es tratar de, en la medida de lo posible, tender a una esclavitud de control mental mediante trauma, ¿no? En lugar de una esclavitud con cadenas, ¿no? Es decir, ¿en qué progresa la humanidad, entre comillas? Yo creo que no hay progreso, siempre hay decadencia, ¿no?
como dicen la mitología hindú, pero si acaso tenemos que decir en qué progresa, ¿no? Un poco dicho sarcásticamente, progresa en que en lugar de una esclavitud física pasamos a una esclavitud mental, ¿no? Entonces sabemos que nosotros mismos nos imponemos nuestros propios grilletes, ¿no? Eso también es blockchain, ¿no? La cadena de bloques, ¿no? Es decir, la cadena que nos encadena y nos condena, ¿no? Etcétera. Pero no quería desviarme de eso, ¿no? Pero entonces, si yo soy una élite y quiero hacer eso, para empezar, no lo tengo que declarar y tengo que arrastrar a toda esa gente a que ellos mismos se esclavicen y a que ellos mismos, en última instancia, se desfertilicen. Es decir, tengo que demonizar la maternidad natural y para eso, básicamente, lo que tengo que hacer es coger los dos sexos, coger el hombre y la mujer naturales, que tienen por naturaleza una asimetría, son asimétricos, no son equiparables, no son igualables. Toda la lógica de la igualdad, primero la igualdad que viene del ámbito masónico, por supuesto, ¿no? Y luego lo tenemos en la República, las ideas políticas, ¿no? De la República, igualdad, fraternidad y libertad. Y luego también, evidentemente, en el comunismo, en el marxismo, la idea de la igualdad de clases, es decir, la lucha de clases. La clase baja lucha, el proletariado lucha para conseguir la igualdad, ¿no? Hay una especie, se parte del principio de que la igualdad es buena y se le mete al proletariado en la cabeza una idea que ya de por sí es una idea perversa, que es que hay que romper las jerarquías sociales. Las jerarquías sociales son buenas, bien entendidas, ¿no? El sistema lo que hace es vendernos que es buena una revolución para romper con las jerarquías sociales, y lo que no nos dice es que esa revolución, por definición, está o tiende a estar recuperada, tiende a estar organizada por la masonería, por las sociedades secretas. Y, en fin, cuando ha habido más revoluciones en la historia, desde la Revolución Francesa a esta parte, desde que ha gobernado la masonería y se ha montado todo un aparato de infiltración de sociedades secretas, etcétera, que controlan las sociedades desde dentro y lavan el cerebro a los distintos ámbitos, a los políticos, a los sindicatos, a los movimientos asociativos, etcétera, ¿no? Siempre la misma lógica. Entonces, la noción de igualdad es una perversión. En realidad, lo que busca la igualdad es una igualación y una destrucción de la riqueza, de las variedades, de las complementariedades y de las jerarquías buenas sociales, bien entendidas, que hacen que una sociedad funcione. Hay jerarquías de todo tipo, hay jerarquías de mando, hay jerarquías de conocimiento, hay jerarquías de que unos hacen mejor unas cosas que otras, hay gente más sensible en esto. Y hay jerarquías, no jerarquías en este caso, hay desigualdades, hay asimetrías naturales entre el hombre y la mujer que también son buenas, y que destruirlas es destruir la sociedad, porque la sociedad se basa en la estructura fundamental, que es la de la unidad fértil, llamémosle, la familia del tipo que sea, pero unidad fértil, unión de hombre, mujer natural, que tienen hijos naturalmente. Me da igual en qué tamaño, en qué escala, con más grados de poliginia, poliandría, con distintos ciclos temporales. Me da igual, no me importa un pimiento y respeto todas las culturas, pero todos estos movimientos están ahí para que no comprendamos lo importante que es esta unidad fértil y esta regeneración natural de las sociedades, porque también es la que nos da autonomía, porque si no dependemos de la tecnología y entonces estamos perdidos, ¿no? Que en el fondo es lo que está pasando también con el tema del blockchain, de las criptomonedas, que nos venden en general como una panacea, como una ventaja, como un cambio de paradigma maravilloso, que va a ser, sobre todo en el ámbito también alternativo, muchos informadores, no sé hasta qué punto intencionados o no, pero muy ingenuos, nos están hablando muchas virtudes de este sistema
futuro de las cadenas de bloques, de los bitcoins, de los ethereums, en sus distintas variedades, y no nos están diciendo que va a ser el sistema que más va a esclavizar a la humanidad, precisamente porque nos va a controlar desde el dato, desde la información, ¿no? Y va a hacer que no sea posible la autonomía que antes se podía conseguir a ciertos niveles, porque había un control, porque había una vinculación con la materia y con el elemento productivo y reproductivo, no solo, digamos, mercantil, producción de la materia necesaria para la vida y de la cultura y de lo que se suelen denominar las mercancías, ¿no? Pero también de la vida, ¿no? Reproducción vital, ¿no? Por lo tanto, todo esto está vinculado, ¿no? Es decir, todo está vinculado, y normalmente la gente nos habla de las criptomonedas o del sistema blockchain de manera abstracta y sin comprender todo lo que está vinculado con eso, ¿no? Y por lo tanto se descontextualiza y ya no entendemos nada, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la élite? Pues romper esa asimetría sana entre el hombre y la mujer naturales, ¿no? Por eso nos venden el mito de la igualdad, que ya digo que es sobre todo una igualación empobrecedora y que oculta, en última instancia, la tensión vital, creadora, reproductora de vida que ha existido en todas las sociedades. Es decir, es nuestra sociedad la excepción a una norma milenaria en las que las sociedades han tenido hijos de manera naturales, ¿no? Lo cual, es decir, ahora estamos empezando a verlo, ¿no? Hablando a lo que nos llevan, ¿no? Y lo que vamos a ver cada vez más en las próximas décadas, ¿no? Que ya digo que es el mundo feliz, los niños fabricados en laboratorio, ¿no? Entonces, esta es la clave, ¿no? La clave es romper la asimetría, que para mí es una especie como de tensión vital. Hay una bipolaridad entre el hombre y la mujer que no son equiparables, que no son ni mejor ni peor, son distintos y punto. Y eso es lo que busca el andrógino, es decir, el andrógino que nos venden también los teóricos, sobre todo los teóricos del ámbito más oculto, porque son cosas de las que no se habla demasiado en el ámbito oficial, ¿no? Todas estas teorías del rebis, del hermafrodita, del andrógino, tienden a estar tratados en todo el ámbito del ocultismo, que también sabemos que está muy infiltrado por la masonería, etcétera, y por los programados de control mental mediante trauma, etcétera, pero que yo creo que pocos de la gente que está hablando de estas nociones, que en este momento no me interesan los matices, no me interesa la distinción entre el rebis, el hermafrodita y el andrógino, que hay pequeños matices, pero no me interesa porque prefiero quedarme en ideas más generales, pero trabajar en profundidad y en vinculación con otros ámbitos del conocimiento y de la realidad. Por lo tanto, estoy hablando al mismo tiempo del rebis, del andrógino, del hermafrodita. Al final la élite necesita romper esa tensión y para eso crea el andrógino, ¿no? Entonces se entenderá que el andrógino no sea simétrico, ¿no? Es decir, porque también tendemos a pensar desde una perspectiva puramente teórica que el andrógino, como su nombre lo expresa, andrógino, hombre, mujer, Herma, Afrodita, Hermes, Afrodita, en rebis, la cosa doble, etcétera, etcétera. Tendemos a pensar, ¿no? Cualquiera, si le digan, oiga, defina usted en qué consiste el andrógino, diría, bueno, pues el andrógino es un ser ideal hecho de una mezcla 50% hombre y 50% mujer, ¿vale? Y es verdad, digamos que a nivel teórico es verdad que el andrógino es eso, es simplemente un ser ideal intermedio entre el hombre y la mujer. Y sin embargo, de lo que yo quiero hablar sobre todo es, porque estamos hablando de una agenda androgenizadora, es de la materialización del andrógino, ¿vale? Porque no solo con ideas preciosas ilustradas en la literatura, pensemos en Platón, ¿no? En el andrógino de Platón, o ya los grabados de los alquimistas, pero precisamente ahí sabemos que sobre todo eran libros que se escribían entre ellos, que no eran para la masa, ¿no? Hoy estamos en una situación muy diferente, en una especie de conclusión de esta agenda milenaria, en una especie de fase terminal en la que estos magos negros satanistas van a conseguir por fin su plan de milenios, que es
eso, convertirnos en ganado cibernético, gracias en buena medida al andrógeno, insisto en la centralidad de la agenda androgenizadora, y precisamente de lo que se trata entonces es de materializar el andrógeno, es decir, porque además todo esto, como estamos diciendo, opera en buena medida por infiltración, por ocultación, por disimulo, por engaño, por vender una cosa que en realidad es otra, etcétera, 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 ¿no? Ahora vamos a ir llegando al transexualismo encubierto, que también es central en todo esto, ¿no? Pero, por lo tanto, yo tengo que materializar el andrógeno. Y como venimos de decir que, por definición, el hombre y la mujer son asimétricos, no son equiparables, no son 50-50 de hecho, porque la mujer juega un papel mucho más importante en la maternidad, porque la mujer, la madre natural, tiene una matriz fértil y eso cambia radicalmente la relación de la madre con la fertilidad, con la fecundidad, con el hijo, etcétera. Y luego no solo hay una gestación, somos animales mamíferos, ¿no? Hay un periodo hay una simetría radical entre el hombre y la mujer desempeña un papel mucho más importante en todo esto, ¿no? Por lo tanto, parece lógico pensar que esa materialización del andrógeno que estos magos negros, estas logias, van a producir en el marco de sus cultos para infiltrarse en las sociedades. A veces no lo van a mostrar de manera más directa, nos van a colocar un andrógeno, pero muy a menudo todo esto opera de manera oculta, como vengo diciendo, porque es una agenda tan perversa, tan macabra, tan retorcida, tan desconocida, a la que lógicamente las sociedades se opondrían si la conocieran, y de ahí su habilidad, de ahí su inteligencia, de ahí también su perversión, ¿no? Para conseguir implementar una agenda donde, en última instancia, es la propia humanidad la que se sacrifica, ¿no? La humanidad, en el sentido tal como la entendemos hoy, como zoé, como grupo humano, como raza, como clan, como linaje, a la escala que lo queramos, pero fértil, es decir, se sacrifica como sociedad, como decíamos, autónoma, porque es esa fertilidad precisamente la que hace posible constituir determinados grupos a distintas escalas, constituir clanes, constituir familias, constituir razas, constituir comunidades, constituir naciones. Todas esas nociones, como sabemos, muy cargadas del elemento racial, ¿no? En el mejor sentido del término, ¿no? Pensando en Oswald Spengler o otros autores que han hablado de la raza, ¿no? Entonces, lógicamente, la materialización del andrógeno, como hay una asimetría natural entre los dos sexos, pues lógicamente el andrógeno tiene que ser también asimétrico, ¿no? ¿Vale? Y esto es muy importante para lo que vamos a ir diciendo ahora, ¿no? Y en particular para el tema del transexualismo, y también una simetría muy evidente para los que hemos estudiado un poco el tema entre transexualismo de uno u otro sexo, ¿no? Entonces aquí, como digo, hay como tres elementos que son claves para comprender cómo está operando toda esta agenda, ¿no? Por un lado, insisto en que es fuertemente oculta. Es uno de los elementos fundamentales del ocultismo, es decir, del ocultismo en sus distintas versiones. Ya hemos hablado de alquimia, de masonería, que sabemos que en las cúpulas se confluye con los cultos satánicos luciferinos. Por lo tanto, el ocultismo es muy importante porque no se tiene que saber lo que se está haciendo, ¿no? Por otro lado, está fuertemente vinculada al poder, ¿no? Es decir, acabamos viendo todos estos andróginos sistemáticamente, sobre todo cuando estoy hablando del caso más extremo, es decir, de los programados duros, porque ahora vamos a ver que todo esto es también una programación mental mediante trauma. Esos andróginos que juegan un papel central en las sociedades porque están en las posiciones de mayor visibilidad y por tanto desde ahí influencian a toda la sociedad, influyen a toda la sociedad en sus comportamientos, en sus gustos, en sus deseos, ¿no? Todos esos andrógenos que aparecen en escena
que hoy es evidente en este capitalismo hollywoodense, en este capitalismo donde todo es un gran escenario, ¿no? Donde la política es hollywoodense, donde todo, las televisiones, las películas, los telediarios son películas, todas las crisis fabricadas son películas fabricadas. Es decir, hay una gran importancia del fenómeno de la creación de realidad a partir de la ficción. De eso he hablado también mucho, ya desde mi libro El imperio de la ficción vengo hablando de eso, la construcción de la realidad a partir de la ficción. Pero en el tema del andrógino también es evidente, porque en definitiva, como decimos, el andrógino es una ficción, el andrógino es una idea, es un concepto simplemente, pero hay que construir, hay que materializar al andrógino primero como andrógino duro, llamémoslo, es decir, el andrógino que aparece en escena, y en un segundo estadio hay que ya no producir el andrógino en las sociedades profanas, sino simplemente androginizarlas. Es decir, romper esa tensión, tampoco romper, simplemente, digamos, destensar, neutralizar, desviar ese flujo libidinoso agresivo, en definitiva, que está implícito en esa tensión vital entre el hombre y la mujer, que es sexual y es erótica, pero a un nivel todavía más profundo es reproductiva, es fértil, es la formación claro, porque aquí una de las claves es saber, ya prácticamente en Occidente esto se asume, ¿no? El que no dice sí buena, ¿no? al dogma de que sexualidad y fertilidad son dos caras de la misma moneda, el que no te tachan de un reaccionario, etcétera, ¿no? Y precisamente lo que estamos haciendo es decir, no podemos ser más revolucionarios, estamos poniendo en cuestión verdaderamente el sistema, es decir, si eso es ser conservador o si eso es ser reaccionario. Pero fijaros hasta qué punto está todo invertido hoy, ¿no? Es decir, hay un progresismo malentendido, que ya decimos que viene de la noción de igualdad política y luego de la noción de igualdad de género, etcétera, que pasa por invertirlo todo y hacer que los progres que se creen que son progres en realidad están trabajando para el enemigo, ¿no? Y son al final los más conservadores porque están como borregos programados haciendo lo que les dicen que tienen que hacer y sin entender que se están autosacrificando como humanidad, ¿no? Porque para mí lo otro ya va a ser una infrahumanidad, ¿no? La infrahumanidad del hombre nacido de laboratorio, ¿no? Entonces, el andrógeno duro, el andrógeno que sale en las pantallas, para entendernos, tiene que androgenizar, ya no convertir por completo en andrógino a la sociedad profana, a la gente de la calle, porque el objetivo no es androgenizar a todo el mundo, el objetivo es simplemente desfertilizarlos, incluso que haya una cierta sexualidad y un cierto, sí, sexo, pero sexo infértil, esa es la clave, ¿no? Aquí entra también todos esos virus fabricados en laboratorio, los sidas, los ébolas, ¿no? Recordemos, pero sobre todo la microcefalia, el Zika microcefalia, ¿no? Otra vez se vinculaba al tema de la fertilidad, ¿no? En el SIDA estaba muy claro, ¿no? Se vinculaba porque había que meter en la cabeza del borrego que se tenía que colocar un condón para tener una relación sexual, ¿no? Es decir, se acaba asumiendo mediante programación, mediante trauma, porque estos virus hacen eso, aparecen en escena los sacrificados, ¿no? Los Rod Hudson, los Freddie Mercury de turno, ¿no? Siempre es una programación mediante trauma que nos mete en la cabeza. Es decir, tenemos que naturalizar que sexualidad y fertilidad son dos cosas distintas y que el condón es bueno. Entonces, como digo, aquí la clave está en que las élites producen un andrógeno real, lo colocan en escena y ese andrógeno androgeniza a las masas, ¿no? Ya digo, sin que sea necesario de que las androgenice por completo, porque simplemente lo que necesita es, y al final es muy frágil, las sociedades son mucho más frágiles desde lo que parece, y tocando cuatro resortes, pero muy bien tocados, ¿no? Que es precisamente de lo que hablamos aquí siempre, ¿no? Es decir, conociendo la mecánica hierogámico-sacrificial basada en el ritual de sexo y sangre, pero que muchas veces no está explícito, pero está implícito, ¿no? En tantos casos está siempre... Y eso genera una programación mental y acabas... Es decir, al final,
los magos negros, pues son magos negros, porque saben influenciar en la realidad con un toque de varita mágica, ¿no? Es decir, no es tan paródico, ¿no? Es mucho más real, es decir, saben dónde hay que provocar un pinchar, ¿no? Casi como una acupuntura, ¿no? Pinchan con este atentado de bandera falsa, con esta pequeña crisis, no sé qué, con la operación mediática, la manada, con el caso de una desaparición, un asesinato, con el caso famoso de custodia parental. Entonces, tocan 4 cosas, salen todos los medios, se habla un montón y con muy pocos recursos, pero con el elemento traumático acaban arrastrando a las sociedades a ese fin, ¿no? Y en muchos de esos casos, además, vamos a encontrar los elementos androgínicos. Vamos a encontrar el andrógeno, lo vengo diciendo en casos concretos para los que me seguís, pero lo vemos sistemáticamente en desapariciones, tanto las víctimas, digamos, directas de estas desapariciones y en muchos casos asesinatos de esas víctimas, como en casos de violencia de género, pero que resulta que también son víctimas, pero víctimas blandas, porque no llegan a ser del todo víctimas sacrificiales, evidentemente, pero sí son víctimas en el sentido de que son victimizadas, ¿no? En casos de custodia parental, de conflicto por custodia de los hijos, en casos incluso temas de enfermedades raras, o en una desaparición, pero de pronto en lugar de ser la víctima es un familiar de la víctima. Vamos a encontrar en muchos de estos casos el tema del andrógeno, es decir, vamos a encontrar hombres que aparecen muy feminizados y vamos a encontrar mujeres que aparecen muy masculinizadas, ¿no? El caso más evidente, que está de actualidad ahora en España, y yo creo que también en otros sitios, porque le están dando tanta bombo, ¿no? Es el caso de Diana Kerr, ¿no? No solo de Diana, ¿no? Que ya tiene elementos androgínicos muy importantes, ¿no? Incluso la posibilidad de que su gemela no hubiese fallecido, ¿no? Pero también en los presuntos culpables, ¿no? En el Chicle y en su mujer aparecen elementos androgínicos muy marcados en los dos, ¿no? Es decir, es como demasiado casual que en este caso, pero en otros muchos, pensemos en el caso de Juana Rivas, ¿no? También, ¿no? También su marido o exmarido, me parece que es, también él aparece con rasgos muy femeninos y ella con rasgos muy masculinos, ¿no? Pero todo está hecho con mucha habilidad, porque como digo, todo esto forma parte de una programación mental en la que se le va acostumbrando al espectador a ver determinadas cosas y a que tome por verdad lo que se le dice que es en lugar de lo que es, ¿vale? Hay todo un juego muy perverso y muy diabólico de la esencia y la apariencia, donde de alguna manera nos colocan en escena una cosa y nos dicen, eso es una mujer, y entonces todo el espectador, por el propio infantilismo en el que consiste toda esta programación mental, ¿no? Es decir, ¿pero cómo me van a engañar? Es que si de verdad me estuvieran engañando, si los élites me están engañando, si los políticos me están engañando, si los productores de televisión, las cadenas de televisión me están engañando, entonces, ¿en qué mundo vivimos? Pues sí, pues es que nos están engañando, es que esa es la realidad. Pero precisamente porque es muy traumático, igual que un niño no puede pensar que un padre o una madre quieren mal para él, ¿no? Precisamente ahí llegamos al tema de la programación y de la programación mediante trauma, del abuso infantil, es decir, acaba siendo lo mismo pero a dos escalas, ¿no? Las sociedades están programadas mediante trauma para que acaben de manera infantil tomando todo lo que viene del poder como una verdad y como bueno, y cuando no, acaban teniendo poca capacidad para reconocer que les están engañando, poca autonomía, poca inteligencia, poca lucidez. Es decir, es el borrego, lo que llamamos el borrego siempre, pero y al mismo tiempo una actitud paternalista, lógicamente, es decir, pero entonces hay que entender que lo que nos están mostrando en escena, que nos dicen que son hombres y que nos dicen que son mujeres, no siempre coinciden. Es decir, y aquí quiero intentar ser fino, porque la gente tiende a malinterpretar mal estas cosas siempre, ¿no? Cuando hablamos de que determinadas figuras tienen elementos andróginos, no estamos diciendo por definición que sean transexuales.
ese es uno de los casos que es muy habitual, pero que no siempre es el caso, ¿no? Es decir, hay grados y siempre que yo al final haga que esas figuras que aparecen en escena tiendan al andrógino, es decir, hago que los hombres aparezcan feminizados, no solo por el aspecto, por el cómo visten, por cómo se comportan, por cómo hablan. Y lo mismo con las mujeres, si presento mujeres masculinizadas, pues no necesito en rigor que sean transexuales, hay muchos que son hombres y mujeres verdaderos y que simplemente tienden al andrógeno, tienden al modelo androgínico, ¿no? Que por cierto, como decíamos, en definitiva es lo mismo que el género, es decir, el género no es más que eso, el género es la androgenización, ¿no? Porque en contra de toda esa propaganda, ¿no?, que hoy es el 99% de las teorías de género, del activismo de género, de las asociaciones, de todo lo que viene, por supuestísimo, del ámbito oficial gubernamental, ¿no?, que está podrido hasta los tuétanos de toda esta ideología destructiva, que es una forma de guerra, la guerra del género. Pero lo que hay que insistir para aclarar las cosas es que, en definitiva, el género y la androgenización coinciden, porque como solo hay dos sexos, como solo hay el sexo masculino y el sexo femenino, toda opción de género, por definición, solo puede ser cambiarse de sexo, ¿se entiende? Y por lo tanto es, digamos, tender a ese punto central teórico que es el andrógino, ¿vale? Es decir, es muy evidente. Como solo hay hombres y mujeres, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño paréntesis y decir que hay ciertos casos muy limitados de anomalías, de determinadas malformaciones, de no sé qué, que merecen la consideración de anomalía, ¿no? Pero como tal, como anomalía, ¿no? Y dicho en el sentido más neutro del término, ¿no? Esas anomalías hay que respetarlas, hay que considerarlas, hay que ofrecerles como sociedad el respeto y el tratamiento que merecen. Pero lo que no hay que hacer es tratar al paradigma natural como anomalía, ¿no? Que es lo que nos quieren vender los ideólogos del género, ¿no? Por lo tanto, género y androginia coinciden, ¿no? Género, la única opción de género es decir, o me quedo como estoy o me cambio de sexo, es que no hay más, ¿no? Y todo lo que nos están contando de todas las opciones, de por aquí, de por allá, 40.000 siglas, todo eso es propaganda, porque solo hay dos sexos y por lo tanto solo hay dos géneros y la única opción de género es decir, es o quedarte como estás o cambiar de género, ¿no? Y como quedarte como estás, pues en el fondo es el género, ¿no? Es decir, estoy exagerando porque no soy tan idiota como para desconocer lo que significa el género, ¿no? Es decir, como todas las determinaciones culturales que se superponen al sexo natural, ¿vale? Evidentemente. Pero estoy llevando un poco la dialéctica al límite para que mi discurso sea más contundente, ¿no? Y entonces esto nos llevaría ya a la cuestión del transexualismo encubierto, ¿no? El transexualismo en general también está y también, pero nos parece que tiene un peso aquí fundamental el transexualismo encubierto, ¿no? Porque como venimos diciendo, aquí de lo que se trata es de materializar el andrógeno, de ese andrógeno teórico, convertirlo en realidad, materializarlo físicamente en personas reales, colocarlo en escena y androgenizar a las sociedades profanas. Insisto, entonces, y como venimos diciendo, todo eso es una agenda oculta que se hace mediante infiltración, que se hace mediante que hay que arrastrar a las sociedades a que hagan lo que en condiciones normales, naturales, sanas, de no programados mentales mediante trauma, no harían, ¿no? Por lo tanto, el elemento ocultista aquí es fundamental, ¿no? En el sentido más llano del término, de que se oculta, pero evidentemente todo esto está vinculado al ocultismo, a los cultos ocultistas, aunque suena raro decir las dos palabras juntas. Es decir, y al final es lo que está, sabemos que está en el fondo del satanismo, del luciferismo, pero también de disciplinas y de movimientos que en general han tendido a no ser tan mal interpretados como la alquimia, ¿no? En el fondo todo eso está ahí, ¿no? También el rosicrucismo está ahí todo eso, ¿no?
y en la masonería y en determinadas sociedades secretas, en el caso de los templarios con el Baphomet. Es decir, acaban siendo, como digo, distintas manifestaciones de una misma lógica y de una misma agenda que consiste en materializar el andrógeno y hacerlo en la medida de lo posible de manera oculta. Y entonces es, evidentemente, donde entra en juego el transexual encubierto, ¿no? Porque ¿cómo consigo yo hacer eso? Conseguir, pero en la realidad física de una persona, un andrógeno, pues cogiendo un hombre o una mujer naturales y transexualizándolos en lo contrario, ¿no? De hecho, no voy a coger a hombres y mujeres, voy a coger bebés, ¿no? Los voy a coger desde bebés, los voy a castrar, los voy a hipersexualizar, los voy a traumatizar, los voy a someter a abuso mediante trauma. Todo esto está vinculado lógicamente a una programación de multiplicidad mental, de disociación mental, que es clave aquí, porque hay que hacer también que esa persona se crea que es lo que no es, ¿no? Hay que hacer que el hombre transexualizado en mujer se crea una mujer, se comporte como una mujer, se identifique con una mujer, etcétera, etcétera. Y eso, en realidad, como lo hago es con alters disociados producto de la traumatización, del abuso infantil, del abuso ritual satánico, de los cultos satánicos luciferianos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, lo más fácil y esto ha sido siempre así, en el fondo no ha sido tan difícil, ¿no? Es decir, todo el tema de los castrados es eso, ¿no? Los castrados eran cultos que no se pueden entender en todo su alcance al margen de toda esta agenda androgenizadora, ¿no? Porque se puede decir, no, es que es un culto autoflagelante, autosacrificante, uno sacrifica a su propio... No, es más complejo, está implícito evidentemente el elemento de la vinculación es decir, la vinculación del sujeto con el contrario, con el hombre y la mujer y su dimensión fértil, ¿no? Es decir, todo esto está muy, muy en el centro de todo, ¿no? Es decir, porque incluso no me quiero ahora perder, pero si pensamos en cómo se valora en determinados ámbitos, en el ámbito académico hoy, ¿no? Y también en todo este ámbito del activismo, del asociacionismo, pero también, por ejemplo, las teorías de la conspiración, cómo se valora también ese androginismo de la mujer que tiene un carácter masculino, del hombre que lo parece, pero en realidad es una mujer. Es decir, hay toda una... Pero eso viene también en el ámbito académico, también es muy importante, todo ese afeminamiento, sabemos que es muy importante, también en el teatro, en el cine, en fin, es un tema inmenso, ¿no? Y está por todos los lados. Pero es central, es lo que estoy intentando mostrar, ¿no? Que no vamos a entender muchos fenómenos sin el papel nuclear que juega el andrógeno como proceso, es decir, la androgenización de esos programados duros que sirven para androgenizar a los programados blandos, ¿no? Entonces, evidentemente, la solución más sencilla, ¿no? Porque ahora cada vez más, ¿no? Pero fíjate que no me interesa, porque como a mí me interesa más profundizar en la complejidad y en el largo alcance de los movimientos y de los fenómenos, más que estar a la última de lo que está pasando, decíamos, bueno, pero hoy se pueden conseguir andróginos reales, ¿no? A partir de ingeniería genética que mezcla hombre y mujer. Pues seguramente se pueden conseguir, etcétera, etcétera. Pero incluso aunque se puedan conseguir, es mucho más fácil coger un hombre y transexualizarlo en mujer, ¿no? O una mujer y transexualizarla en hombre, ¿no? Evidentemente todo suma, ¿no? Si yo ya tengo a alguien que viene de un determinado linaje, donde ha habido ya elementos androgínicos, si ya tengo determinados rasgos que por su propia constitución pues los hacen ser más andrógenos, pues todo eso suma, ¿no? Pero, en definitiva, como digo, el transexual encubierto es solamente, digamos, el caso límite, pero es un caso muy abundante, ojo. Pero en general también vamos a tener mucha androgenización, ¿vale? Entonces hay que matizar aquí porque la gente tiende a interpretar, sobre todo en el ámbito de estos canales más de gente de la calle, las cosas muy de blanco y negro, ¿no? Y todo esto es muy de hilar fino y muy de matices, ¿no? Entonces yo tengo que androgenizar todo lo que me lleva a esa androgenización, contribuye a esta agenda, ¿no?
y en el caso más límite, en el caso más importante, como mejor lo voy a conseguir es con un transexual encubierto, ¿no? Porque de alguna manera ya tengo, por la propia naturaleza, ya me ha dado los ingredientes que necesito y ahora digamos que le superpongo los contrarios, ¿no? Y juego a una especie de engaño muy diabólico entre la esencia y la apariencia, pero es también un juego entre la naturaleza y el artificio. ¿Se entiende la sutileza, no? Es decir, y todo esto tiene mucho que ver con todo este mundo gnóstico y con todo este mundo del alto iniciado, del mago que se cree Dios con la capacidad de crear vida, ¿no? Es decir, y tiene que ver con el golem, porque el golem también está vinculado a todo esto, ¿no? A la programación mental, como no nos han contado la mayoría de los académicos oficiales, ¿no? Para empezar, Gerson Solem, ¿no? Pero precisamente por eso, porque no nos lo han contado, tenemos todavía más razones para creer que tenemos razón, ¿se entiende, no? Es decir, precisamente como el pensamiento dominante no habla de, entonces de todo lo que no hablan, muy probablemente es de lo que hay que hablar, ¿no? Es decir, nos están encubriendo por definición el fondo de la cuestión, ¿no? Y es el caso de Gerson Solem, uno de los máximos expertos en Cábala y en parte en el golem, que no nos dice que el golem es un esclavo de control mental mediante trauma, ¿no? Pero bueno, no me quiero tampoco perder con esto, ¿no? Decíamos entonces que el andrógino teórico es un 50% Hermes y un 50% Afrodita, por utilizar ahora este término. El hermafrodita es 50% Hermes y 50% Afrodita, pero decíamos que el hermafrodita o el andrógino real, que yo necesito materializar, también por definición me interesa que sea asimétrico, porque como tengo que romper una bipolaridad, una tensión vital entre el hombre y la mujer, que es por naturaleza asimétrica, también, sobre todo, me va a interesar generar andróginos asimétricos, ¿no? Y entonces aquí llegamos a una cuestión que yo creo que es de bastante finura. Yo, perdonadme la falta de humildad, pero creo que poca gente hoy está hablando a este nivel, ¿no? Que es comprender entonces por qué sobre todo lo que vemos en escena son andróginos más de un signo que de otro, ¿no? Como decíamos, y andróginos en definitiva asimétricos, ¿no? Bueno, pues por eso mismo, por lo que acabo de decir, ¿no? Precisamente como tengo que romper esa bipolaridad, esa tensión asimétrica entre hombre y mujer natural, necesito crear, materializar un andrógeno asimétrico, ¿no? O en general, ¿no? Es decir, es lo que más necesito, es lo prioritario, ¿no? Luego, lo cierto es que podré jugar con distintas combinaciones, podré androgenizar hombres, androgenizar mujeres, colocar unos con otros, en unos de una manera más explícita, ¿no? Incluso declarando que lo son o declarando que son homosexuales y en otro caso no. Es decir, puedo jugar con distintos niveles de ocultación, puedo jugar con distintos niveles, digamos, de realidad o de naturalidad, lo que decíamos, es decir, entre naturaleza y artificio y entre ficción y realidad, ¿no? Puedo jugar a que son mujeres verdaderas, pero en realidad parecen hombres. Puedo jugar a que son hombres verdaderos pero parecen mujeres. Puedo jugar a que son mujeres de verdad y simplemente de verdad aparecen como mujeres pero muy masculinizadas, o que son hombres de verdad y no estoy engañando pero son hombres muy masculinizados, ¿no? Con mucha pluma. Es decir, hay un montón de repertorios, hay un montón de combinaciones, ¿no? Y de grados, ¿no? Es decir, de hecho, hoy en los grandes medios de desinformación y de ritualización, y en los grandes que son todos ya esto, ¿no? Todo es una guerra de cuarta generación contra las sociedades sanas. Solo hay eso, ya es que no hay nada más, es todo género, ¿no? Es todo, no hay ningún hombre normal y ninguna mujer normal, por definición, que son todavía la mayoría de las sociedades, ¿no? Esto ya nos da una idea de hasta qué punto todo esto es perverso, ¿no? Por definición, todos los que salen hoy en las grandes televisiones o son hombres metrosexuales o son mujeres masculinizadas, etcétera, etcétera. Siempre.
Pero como digo, en los casos más límites, más elaborados, más importantes, lo que me va a interesar es presentar a mujeres androginizadas. ¿Por qué? Porque la mujer es el centro de esta agenda, porque esta agenda ataca en general a las sociedades y a la unión del hombre y la mujer y a su reproducción. Pero como decíamos, como la mujer es la portadora de la matriz natural, sobre todo tengo que atacar a la mujer, es decir, sobre todo tengo que demonizar el arquetipo de la mujer, digamos, fértil, de la mujer que se reproduce, de la mujer de caderas anchas, para entenderlos, ¿no? Aunque esto es un tópico, ¿no? Es demasiado quizás gráfico, ¿no? Pero en el fondo no está tan lejos de la realidad, porque si nos fijamos, las caderas y la cintura son una de las claves para reconocer a estos transexuales, ¿no? De hecho, uno de los canales, uno de los investigadores que habla de esto, Thick of the Edge Trade, parece que es un americano, creo que es un afroamericano, dice que el elemento central en todo esto es precisamente la pelvis, ¿no? La pelvis que está diseñada, es decir, hablo sobre todo del esqueleto, ¿no? Habla, sobre todo es el esqueleto lo que hay que mirar. Y de todo el esqueleto, una de las claves es la pelvis, porque las mujeres tienen hijos, ¿no? Pero sin entrar al detalle de la concreción de cómo se identifican, ¿no? Que eso hay muchos canales que son más especialistas que yo en el tema, tratando de ir un poco al fondo de la cuestión, más filosófico o conceptual o como lo queráis llamar, al final entonces lo que tengo que hacer es demonizar y en última instancia lo que tengo que hacer es destruir a esa mujer, acabar con esa mujer, es decir, que sea una apestada. Tengo que colocar a la mujer en escena y hacer de ella una apestada, ¿no? Que provoque grima, ¿no? Dicho de una manera muy burda, ¿no? Es decir, pues aquí hacen al contrario, es decir, el mecanismo es al contrario en este caso, ¿no? Lo que nos presentan es al andrógino y nos lo presentan muy pregnante, es decir, nos presentan a la mujer que es todo lo contrario de esa mujer como han sido siempre las mujeres donde está todo el elemento maternal, que es precisamente lo que más les distingue del hombre, ¿no? Por lo tanto, si yo coloco en escena justamente lo contrario de una mujer maternal, y estoy hablando en términos muy amplios, ¿vale? Es decir, todo lo que representa el elemento maternal, ¿vale? Todo lo que representa la mujer, ¿no? En la manera de comportarse, en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de... Y por oposición a cómo piensa el hombre, que también por naturaleza pues tiende a ser distinto y tiende a ser complementario, ¿no? No es que tenga que ser, es que tiende a ser. Y no es que haya hombres que de una manera natural o cultural, porque al final todo es cultural, también acaben identificándose o tendiendo a ser más femeninos, y no es que pueda haber mujeres que no. Es decir, no se me debe malinterpretar, ¿no? Lo que pasa es que tengo que llevar al extremo un poco mi discurso, precisamente para hacerme entender y para, de una manera contundente, oponerme a ese gran 99% de pensamiento dominante lavado el cerebro con el que nos bombardean a diario, ¿no? Como una propaganda mántrica, ¿no? De mantras de control mental, donde todo hay que decir sí buena, ¿no? Entonces, evidentemente, después de todo lo que venimos diciendo, si yo lo que necesito es colocar en escena, pues decíamos, la estrategia es la contraria. Yo no voy a colocar una madre y la voy a sacrificar, ¿no? Porque el mecanismo sacrificial, que es hierogámico sacrificial, es ambivalente y también genera empatía, ¿no? Con la víctima, y por lo tanto acabas dando más importancia a lo que te quieres cargar, se entiende, ¿no? Es decir, entonces lo que hacen es lo contrario, ¿no? Ocultan, censuran, es decir, hoy hay una censura verdaderamente totalitaria, como no ha habido en regímenes totalitarios clásicos del principio del siglo XX, hay una censura brutal contra la maternidad en el sentido más amplio del término. Es decir, no estoy hablando de la madre dando a luz, porque eso sí que nos lo sacan de manera obscena, precisamente porque quieren generar una especie de repulsión, de asco, y a menudo nos lo muestran vinculado a problemas, al dolor, de nuevo al trauma, ¿no? A problemas del embarazo, abortos. Siempre es súper intencionado, lo vemos mucho en Facebook, en esos vídeos que hacen virales para que
donde aparece como de manera muy obscena todo el tema de... Es decir, no es que yo no estoy en contra de... Es decir, me parece estupendo que una mujer, por ejemplo, de mamar en un café o en un banco en el parque o donde necesite, o en el autobús, si llega el caso, ¿no? No, pero siempre hay que guardar un pudor, ¿no? Y justamente este régimen satánico en el que hoy vivimos, donde este satanismo sadomasoquista, obsceno, etcétera, pero fijaros aquí cómo juegan, ¿no? Es decir, nos muestran solo eso, nos muestran solo el parto, nos muestran ahora no recuerdo, había una presentadora de la tele que tenía un canal de YouTube y mostraba todo eso, ¿no? Que tenía muchas visitas, toda esa historia, ¿no? Que muchos conocéis, ¿no? Pero luego no nos muestran todo lo demás, no nos muestran la maternidad en el sentido más profundo, más vital, más espiritual, todo lo que queráis del término del que estoy hablando aquí, ¿no? Todo eso está fuertemente censurado del sistema, porque eso es lo que se demoniza, pero ya digo, de manera indirecta nos van a mostrar 40.000 opciones de maternidad diferentes, y nos van a mostrar a los niños en las incubadoras de los hospitales, nos van a mostrar a los papás con los niños, nos van a mostrar a los abuelos con los niños, nos van a mostrar a los niños solos, pero no nos van a mostrar rarísimamente a la maternidad y lo que significa profundamente la maternidad, ¿no? Eso en todo Hollywood, en todas las series, es decir, esa enorme bazofia que nosotros ya apenas vemos, ¿no? Más que para trabajar. Si vemos Hollywood es para trabajar, ¿no? Colocamos en la pantalla del ordenador y lo estudiámoslo, porque es insoportable, ¿no? Es decir, verlo como entretenimiento es un martirio y además es un autosacrificio, ¿no? Uno se estropea, ¿no? Viendo, solamente se puede ver con el filtro del estudio riguroso, digamos, de desentrañar cómo nos están engañando con técnicas cada vez más civilinas, ¿no? Como es el satanismo estructural que hoy padecemos, ¿no? Satanismo, luciferismo, ¿no? Para el que quiera matices, nosotros esos matices de momento no los necesitamos. Entonces, ya decimos que juegan con una especie nos ocultan, nos censuran eso, que están demonizando indirectamente, y nos muestran una especie de sucedáneo de la mujer natural y de la madre, que tiene todo lo que es todo lo contrario de eso, ¿no? Es la working girl, ¿no? Como la película esta de Armas de Mujer, ¿no? Es decir, tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Todas esas películas, ¿no? Me viene a la mente ahora también Sigourney Weaver, ¿no? O Pretty Woman, es decir, tiene que ser la prostituta, tiene que ser todo lo contrario de lo que significa la mujer maternal, ¿no? Y entonces, ergo, ¿no? No sé si se me sigue la lógica. Si lo que necesito colocar en escena es a un sucedáneo de mujer que sea como si fuese una mujer, pero le falte justamente lo que distingue a la mujer del hombre, que es el vientre fértil, la maternidad, entonces, ergo, qué mejor que colocar en escena a un hombre transexualizado en mujer. Es que es matemática pura, para mí es matemática pura, ¿no? Después de todo lo que hemos dicho, de la importante dimensión oculta de toda esta agenda, de la asimetría radical entre el hombre y la mujer, de cómo la mujer está en el centro de esta guerra del género, mucho más que el hombre, pero en general los dos. Entonces, de manera lógica, llegamos a la conclusión de que lo más fácil, lo más económico, lo más eficaz y lo más fácil de hacer, porque en el fondo no es tan difícil hacerlo, aunque es muy sofisticado también, mucho más fácil que andarse con ingenierías genéticas extrañas, etcétera, es coger a un hombre y desde pequeño, mediante toda esta mecánica androgenizadora, que es la del abuso infantil y la de programación mediante trauma, etcétera, convertirlo en lo que no es, convertir al hombre natural en una mujer aparente, que, como decimos, en realidad es un sucedáneo de mujer, porque le falta lo fundamental de una mujer y lo fundamental en esa simetría con el hombre, que es el vientre fértil natural, ¿no? Es decir, es matemático, ¿no? Entonces, como decíamos,
¿Qué es lo que más vamos a encontrar? Ya decíamos que en términos genéricos lo que más vamos a encontrar en esas, digamos, figuras que aparecen en escena, que no son solo en Hollywood, en la Hollymúsica, en la moda, sino también hoy en la política, es importantísimo, en las casas reales, en muchas posiciones de visibilidad. Me va a interesar colocar sobre todo a mujeres muy masculinizadas, ¿no? Y en el caso límite, pero que como digo es mucho más habitual de lo que se piensa, porque como estamos programados mediante trauma no lo vemos, en el caso límite no solo van a ser, mujeres muy masculinizadas, sino que de hecho van a ser mujeres de mentira, porque van a ser hombres transexualizados en mujeres, ¿vale? Y hay muchísimas, no quiero entrar ahora aquí en nombres, porque además sé que muchos se me van a echar encima y van a cerrarse a admitir lo que voy a decir. Por lo tanto, no voy a dar detalles concretos para también intentar que este programa sea como mucho más de orden conceptual, ¿no? Estoy intentando atarlo todo, ¿no? Y en todo caso el interesado que recurra a los investigadores especializados en el tema, ¿no? A casos concretos, ¿no? Entonces empezará a ver que figuras muy icónicas de lo que se supone que era la mujer, desde hace décadas muchos investigadores afirmamos que son hombres transexualizados, ¿no? Desde hace décadas y hasta hoy, ¿no? Y hay muchos indicios de que pasa lo mismo en monarquías, en familias, por ejemplo, a nivel de presidentes y de cónyuges de Estados Unidos, pero también en un ámbito como el español, que es más cercano al de este canal. Hay un montón de políticas que hay muchísimas sospechas de que son hombres transexualizados en mujeres, ¿no? Y además todo esto a mí me permite decir, lo que es muy importante aquí comprender es que hay una vinculación también muy profunda entre programación de control mental mediante trauma y por lo tanto de abuso infantil, de tortura, de abuso ritual satánico y androgenización. Es decir, son dos temas que van de la mano mucho más de lo que parece, ¿no? Entonces, porque como decimos, muchas de esas figuras que aparecen en escena, de esos andrógenos duros, como estamos diciendo aquí, y en muchos casos transexuales encubiertos, van a ser programados mentales mediante trauma duros, ¿no? Que vienen de familias intergeneracionales, de abuso intergeneracional, de cultos satánicos. Entonces aquí vemos también cómo todo el tema de la hipersexualización y de las prácticas sexuales, digamos, menos convencionales, todo esto también está muy vinculado, lógicamente, a todo esto, evidentemente, ¿no? El sadomasoquismo, la hipersexualización, la pederastia, en su caso el incesto, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, como decíamos al principio, todo casa, ¿no? Todos esos movimientos aparentemente paralelos, aparentemente diferentes uno de los otros, que es como nos los presentan en esa oposición controlada, va a haber unas asociaciones que hablan de un tema, otras que hablan de otros, que hablan de otro, se los va a tener a todos metidos en su... En el fondo es la lógica de la academia, ¿no? La misma, ¿no? Y la lógica de la masonería, porque entonces, en el fondo todo esto procede de una estructura masónica, ¿no? De compartimentalización, de secretismo, etcétera, ¿no? Entonces, están, evidentemente la sociedad profana no es tan límite, pero parte de, ¿no? La estructura profunda es la estructura compartimentalizada de la masonería, ¿no? Entonces, yo voy a tener todos esos movimientos separados unos de los otros y aparentemente voy a hacer pensar que una cosa no tiene que ver con la otra. Enseguida que dices algo se te van a echar encima, no, pero es que yo soy homosexual, pero yo no, el incesto es otra cosa distinta, pero pues bien, yo creo que en realidad todos estos movimientos confluyen y se solapan y se generan, digamos, vasos comunicantes entre ellos, y es mucho más fácil uno que ha entrado en uno de estos movimientos, una vez que uno ha entrado en uno de estos movimientos, pasar al otro, y es mucho más fácil que en un momento dado se acaban combinando movimientos, ¿no? Tenemos el movimiento homosexualización y tenemos el movimiento pederastización, ¿se entiende, no? Entonces, porque todos ellos acaban confluyendo en esta mecánica que es la de una agenda perversa de desnaturalización y de destrucción de las sociedades humanas sanas, ¿no? Y fértiles. Entonces, como decía, en todos esos movimientos, como en el fondo todos parten de esta misma base que aquí hemos tratado de mostrar, que es la de, básicamente, la
en el fondo es la transgenerización, es decir, es el cambio de género, ¿no? Por lo tanto es la androgenización, en el fondo es que es más simple, todo esto es mucho más simple de lo que parece, ¿no? Y como me interesa tener programados duros, porque los programados duros los tengo controlados, porque los programados duros compartimentalizan en Alter sus experiencias y no hablan de ellas, me interesa tener esos programados duros en distintos ámbitos. Me interesa tenerlos como actrices y actores, como cantantes, como políticos, en los movimientos de activismo, de asociaciones, en los movimientos, en las teorías de la conspiración. Me interesan disidencias controladas, varias, ¿no? Porque, como digo, y como es una de las agendas más ocultas, incluso aunque aparentemente estén hablando de determinadas cosas, como muchos de ellos están metidos en esa lógica, lógicamente no van a hablar de su propia experiencia, ¿se entiende? Y como además esta experiencia en muchos casos es familiar y es sectaria, es decir, genera una especie de sectarismo. Es decir, en muchos casos es intergeneracional y es familiar, y en muchos casos estos movimientos de androgenización y en los casos más duros transexualización se dan en hermanos, se dan en varios hermanos que siguen las mismas pautas, ¿no? Y lo mismo a nivel de logia, a nivel de secta o logia, donde compañeros de logia, hermanos de logia, van a acabar generando fenómenos parecidos, ¿no? Entonces va a haber una especie de solidaridad y de secretismo sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, tanto por ellos mismos como por sus entornos, porque acaban siendo entornos bastante endogámicos, ¿no? Porque es de lo que se trata al final para que funcione. Ese agente de disidencia controlada se tiene que sentir más de su clan, más de su logia, más de su familia que de la sociedad profana, ¿no? Aunque nos venda lo contrario. Por lo tanto, al final va a acabar teniendo que encubrir, porque está metido en toda esa lógica, porque si empezara a hablar se le echarían encima los que tiene más cerca, en muchos casos sus propias familias, tanto por arriba como por abajo, como a nivel de padres, madres, como hijos, ¿no? Que como decimos en muchos casos son círculos viciosos, ¿no? De abuso intergeneracional, ¿no? Entonces, y de androgenización. Entonces, justamente es la fórmula perfecta. Si yo quiero tener a esos personajes, todos acaban funcionando según el principio de la disidencia controlada, porque acaban aparentando que dicen, que saben, que exponen, que se comportan, ¿no? Tanto a nivel de actores, de cantantes, como a nivel de teóricos, de activistas, de gente que está en academias, en universidades. En la medida en que yo tenga gente que va a trazar una línea roja en lo que cuenta y en lo que no cuenta, porque exponer lo que está detrás de esa línea roja sería exponerse a sí mismo y exponer a todo su entorno. Entonces, y al mismo tiempo esa persona conoce ese entorno porque viene de él, ¿qué pasa? Que tengo el agente de disidencia controlada, perfecto, la fórmula de la gente. Cuando digo agente de disidencia controlada, ya digo que me vale lo mismo a nivel de actores, a nivel de cantantes, a nivel de teóricos, a nivel yo qué sé, en el ámbito de la televisión o de los telediarios o en el ámbito del activismo, donde queráis, ¿no? Y bueno, amigos, entonces lo dejaríamos aquí, una primera parte, porque ahora entramos en un tema mucho más complejo, que es el papel fundamental que juega toda esta agenda androgenizadora y a menudo el transexualismo encubierto en la violencia de género, en cómo el sistema produce violencia de género cuando dice combatirla, ¿no? Entonces, si os parece, si os interesa, lo vamos a tratar ya en un segundo programa. Gracias a todos por seguirme y un saludo y hasta la próxima.